Ya, ese es uno de los pocos que es de resolver. Entonces, para resolver eso, hay que multiplicar hacia el interior. Entonces lo vamos a copiar acá para resolverlo. Y acá nosotros tendríamos que multiplicar hacia el interior. Está conectado. Y ahora sí. Ya, entonces acá, en este caso, ese valor, nosotros lo multiplicamos hacia el interior. Porque esto sería una multiplicación de un polinomio por un polinomio. Entonces quedaría lo que es el 4x cuadrado, multiplicaría en primera instancia al menos 2x al cubo. Se escucha y se ve bien, ¿no es cierto? Y en segunda instancia, al menos x cuadrado y cubo. ¿O no? Ya, entonces nosotros vamos a trabajar con este. Hemos dicho que va a multiplicar a este de acá. Y después este, que es positivo, va a multiplicar a todo este término de acá, ¿no? Y después le toca al otro término. Es decir, todo este término que es positivo va a multiplicar a este de acá. Y ese término que es positivo va a multiplicar a este de acá, ¿no? Entonces lo que tenemos es que cuando el 4x cuadrado multiplique a ese, estaría representado por esto. Cuando el 4x cuadrado multiplique a ese, estaría representado por esto. Y cuando el 5x al cubo y cubo multiplique a ese, estaría representado acá. Mientras cuando el 5x cubo y cubo multiplique a este, ¿no es cierto?, estaría representado acá. Entonces ahora tenemos que resolver. Ups, pasé a borrar este. Entonces seleccionamos todo esto. Y resolvemos. Entonces acá yo tendría que resolver eso. Serían 4 por menos 2, son menos 8. Y serían x cuadrado por x al cubo, sería x elevado a la 5. ¿O no? Entonces sería menos 8 x elevado a 5. Ya. Aquí yo debo multiplicar eso. Primero multiplico el más por el menos. Y después el 4 por el 1 serían 4. Y ahí sería x cuadrado por x cuadrado. Conservo base, sumo exponente, sería x a la cuarta. Y el y al cubo se mantendría.
Entonces serían menos 4x a la cuarta y cubo. 4x a la cuarta y cubo, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo? No, me equivoqué, parece, ¿no? Vamos a volver atrás. ¿Por qué había colocado 5? Era 4. Era 4x a la cuarta y cubo. Menos 4x a la cuarta y cubo. Ahí sí. Seguramente apreté el botón de al lado. Acá sería más 5 por menos 2. Eso es menos 10. El x al cubo por el x al cubo. Conservo la base que es x. Y los exponentes que son 3 y 3 se suman. Serían 6. Por lo tanto, serían menos 10 x elevado a 6 y mantengo el y al cubo, ¿no es cierto? Menos 10 x elevado a 6 según lo que recuerdo, y el y al cubo se mantiene porque no se puede multiplicar con nadie, ¿no es cierto? Que yo multipliqué s con s, me dio x a la 6 y el menos, perdón, el más 5 con el menos 2 dio menos 10 y ese lo mantuve. ¿Y qué sería lo que está acá? Después me quedaría la última multiplicación, que sería entre caso más 5 y menos 1, lo cual da menos 5. Si multiplico el x al cubo con el x cuadrado, da x a la quinta. Y al cubo con y al cubo daría y a la sexta. Es decir, y elevado a 6. Sería menos 5. Entonces esto sería x elevado a 5 y elevado a 6, aplicando la propiedad de potencia. Entonces acá tengo que ver si se repite. Por ejemplo, este término no se repite para acá, ¿no es cierto? No hay ninguno que sea exactamente igual. Y este otro, tampoco. No hay ningún x cuarta, no, ninguno. Este es x a la sexta, tampoco se repite, porque acá está y a la sexta, que es distinto. Y eso sería. Acá yo debo resolver lo que es una división. Entonces en esta división vamos a realizarlo de la siguiente forma. Vamos a colocar esto de nuevo. Y ahí sí. Y lo primero que tengo que hacer yo es fijarme que esté ordenado los grados. Que esté de un grado mayor a un grado menor. Quiero fijarme que cumpla eso. Es decir, acá tengo un grado 3, un grado 2, un grado 1 y este sería un grado 0. Cumple. Entonces, como lo vimos previamente, acá vamos a insertar esto. Vamos a ampliar el grosor y vamos a insertar. Acá va a ser una. Ahí. Entonces, lo que vamos a hacer acá es dividir ese valor en x.
Y ahí me daría lo que es el x cuadrado. Es decir, si yo tengo el x al cubo y lo divido en x, daría x al cuadrado, porque conservo base y resto exponentes. 3 menos 1, eso es 2. Por lo tanto, esto sería x cuadrado. En la división. Después, una vez que tenga eso, yo el x cuadrado lo voy a multiplicar, pero con signo distinto, para poder empezar a eliminar lo que es el x al cubo. Entonces yo tendría el menos x cuadrado multiplicado con el x más 3. Multiplicamos al interior, es decir, esa cantidad se multiplica hacia adentro. Sería menos por más, eso es menos, y x cuadrado por x, eso es x al cubo. Menos por más es menos, y x cuadrado por 3 sería menos 3x cuadrado. Entonces, esto que tengo acá, eso que tengo ahí, yo lo tengo que escribir acá, en este sector. Que sería menos x al cubo y menos 3x cuadrado. Entonces lo escribo ahí, menos x al cubo, y el otro sería menos 3x cuadrado. No está abajo. Entonces voy a tener que pinchar ahí, justificación, y lo tiro hacia la izquierda. Entonces la idea es que esto quede alineado. Acá se lo voy a poner más para acá esto. Y ahí quedaría más alineado. Entonces acá yo puedo observar que lo que tengo aquí es una... Al sumar esto, se produce el 0. Es decir, yo cuando sume esto, acá en esta parte inferior, ahí me dará 0. Por lo tanto, se cancela. Y sería aquí. Sería 0. Pero lo vamos a colocar hacia la izquierda para que se vea el 0 bajo eso. Ahora, si nosotros sumamos, ¿hablo alguien o no? ¿O no? Cuénteme. No, profe. Ah, ya. Si sumamos esa cantidad con esa cantidad, eso daría 3x cuadrado. 3x cuadrado. Y en este caso acá se entiende que hay un 0 y hay un 0. Por lo tanto, todo esto de acá simplemente se va a copiar, porque al sumarlo por 0 sería lo mismo, ¿no? Entonces ahora, nosotros vamos en esta parte. Este es mi real ejercicio ahora. Entonces ahora yo debo trabajar con esto que está aquí, con ese. Entonces debo repetir el mismo procedimiento. Es decir, el 3x cuadrado, yo le tengo que dividir, ¿no es cierto?, lo que es x
Entonces, si el 3x cuadrado yo lo divido en x, en este caso conservo la base y resto exponentes. 2 menos 1 sería restar exponente, entonces queda 3x, que el 2 menos 1 sería 1. De esta forma, ahora yo puedo decir que esto sería más 3x. Oh. ¿Correcto? Entonces ahora esa cantidad que es el 3x, yo la vuelvo a escribir pero con signo negativo. Porque la idea es que cuando multiplique el menos 3x por el divisor, que es x más 3, yo ahí pueda observar, si cuando multiplique s con s con s, pueda observar que se va a eliminar lo que es el 3x cuadrado, porque acá me va a quedar menos 3x cuadrado, esa es la idea. Por eso que le cambió el signo negativo. Y menos por más también es menos, y 3 por 3 son 9, pero serían 9x. Entonces, esta cantidad que es menos 3x cuadrado menos 9x es lo que debo escribir acá en este sector. Es decir, aquí. ¿Ya? Menos 3x cuadrado menos 9x. Voy a anotar para que no me lo olvide. Es menos 3x cuadrado menos 9. Entonces aquí yo multiplico, perdón, anoto el menos 3x cuadrado y menos 9x. Y así es sencillo, pero la idea es dejarlo alineado ahí para entender que yo esto los debo sumar. Ahí se me pasó porfiado a la izquierda. ¿Qué es lo maravilloso que pasa acá? Que da mi ansiado 0. Da mi ansiado 0 acá. Y al sumar eso daría 0. Y al sumar el 8x, perdón, el 8x con el 9x, yo anotaría el resultado en ese lugar, ¿no es cierto? El cual sería más 8 menos 9 daría menos x, que el 9, que es negativo, es mayor que el 8. Sería menos x. No sé si alguien tiene duda o no, no hay dudas. Y el menos 3 simplemente se bajaría. Entonces ahora la idea es que yo el x va a dividir al menos x. Entonces ahora vamos a decir acá aparte, vamos a escribir el menos x, el cual yo lo divido por x. Y esto sería menos 1. Por lo tanto, el otro valor que coloco acá sería un valor de menos 1 en la división. Recordemos que ese menos 1 yo debo anotarlo con signo cambiado, es decir, como más 1. Y ese más 1 vamos a multiplicar al divisor, que sería x más 3. Bueno, no necesito multiplicar esto porque yo sé que esto es x más 3. Y resulta que ese x más 3 lo coloco acá. Entonces vamos a copiar esto. Y yo sé que eso es x más 3, ¿no? Pero no hay 0 aquí. Esto lo dejamos ahí. Se copió donde estaba. Entonces, como pueden ver ustedes acá, no estoy acá. Ahí. Como pueden ver,
cuando realizamos la suma, yo corro esta línea, ustedes se dan cuenta, o se darán cuenta, que al sumar menos x más x, eso va a ser 0. Entonces acá queda 0, ahí en ese lugar, y al sumar menos 3 más 3, eso también sería 0. Entonces se pueden dar cuenta que cada una de estas columnas ha dado 0. ¿Y qué significa que ha dado 0? Que es una división exacta. Recuerden que una división, cuando termino con el 0, es una división exacta. Entonces, al dividir ese polinomio en este otro polinomio, obtengo x cuadrado más 3x menos 1 y sería una división exacta. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Igual está peludo. ¿Lo encuentra peludo? Sí, o sea, es un poco más complejo. Ya. Está un poco enredado, profe, más que nada. ¿Qué parte es la que encuentra que le cuesta? Diga, ¿qué parte? No, el procedimiento, profe. Ya, o prefieren el otro de Ruffini. Doble S. Y el de Ruffini era la tablita. La tablita donde anotaba yo solamente los coeficientes numéricos. Que lo veía como una ecuación, dije. ¿Se acuerdan? ¿Y es más fácil con ese? No sé, pues. Eso depende del alumno, ¿no? No sé cuál será más fácil. Ni yo. No, pero entiendo, profe. Ya veamos, son 3 ejemplos que vienen en carpeta, porque esto se utiliza bastante en cálculo. Porque a veces yo, por ejemplo, si estoy resolviendo un límite, y en este caso voy a necesitar factorizar. Entonces, para factorizar tengo que dividir. Porque acuérdense que para factorizar algo, para anotarlo como un producto, porque en eso consiste la factorización, yo necesito dividir para saber cómo lo anoto como producto, ¿no? Me explico. Por ejemplo, si yo tengo el 4, bueno, voy a hacer otro número, el 6, por ejemplo. Yo necesito escribir el 6 como producto. Entonces yo sé que lo puedo factorizar en 2 por algo, ¿no es cierto? Pero si yo sé que el 6 lo puedo multiplicar por un número, ¿no es cierto? Para que dé 6, y ese número es el 3. Pero ¿cómo llego al 3? Sería que el 6 lo divido en 2, y ahí llego al 3, ¿no? Por eso debo saber dividir, ¿no? Ya. Dígame. El link de esta clase, igual, el ambiente de aprendizaje. ¿Qué pasó? Todo lo subo al ambiente de aprendizaje. ¿Hice el video, usted dice? Sí, porque usted siempre comenta que sube los videos de las clases al ambiente, porque sí. que es mejor que... Que el team, el fin de semana lo subo al ambiente. Ya vale, profe. ¿Ya? ¿Hay algunos alumnos que les gusta estudiar más con video? No sé si son así ustedes. Yo en particular, bueno, esa es una herramienta que tienen ustedes ahora, pues, el estudiar con video. Que a veces uno tiene que motivarse a estudiar de esa forma. No sé, pues yo recuerdo que en el verano estuvimos haciendo un curso de GeoGebra. Yo recuerdo que había las profes que eran más de edad, no tienen la habilidad, o en este caso el roce con ver un video en YouTube o cosas así, pues. Entonces le costaba bastante ocupar el programa, pues. Siento que la actividad que te daban uno colocaba en YouTube, o sea, colocaba el concepto, el comando, buscar el comando en YouTube y aparecía el comando, aparecía todo estaba. Entonces, antes de que en este caso la profe diera la actividad, por lo menos yo lo buscaba en YouTube y ya sabía cómo era qué comando había que ocupar para la actividad. Los otros profes no, pues los más viejitos andaban
Andaban preguntando cómo se hacía, todo el tema. Eso es lo que te brinda la tecnología hoy en día. Ya, entonces volvamos acá. Yo cuando voy a dividir esa cantidad en esta cantidad de acá, yo debo fijarme que aquí esté ordenado del mayor grado al menor grado. Es decir, por ejemplo, acá dice x al cubo. ¿Qué me refiero que sea del mayor grado al menor grado? El mayor grado siempre se está anotado a la izquierda. Entonces yo voy a decir, acá a la izquierda tiene que estar anotado lo que es el x al cubo. Entonces después vendría un x al cuadrado y así voy bajando. Después vendría un x y después vendría un número, por ejemplo un 1. Algo así tendría que ser. Entonces la pregunta que yo le puedo hacer a ustedes, no sé si alguien me la puede responder. ¿Esto que está ahí se parece a esto o creen que aquí falta algo para que sea eso? Yo creo que un 2, ¿no? Sí, pues esa es la respuesta. Ya, gracias. Su compañero dice que el x cuadrado, por lo menos el elemento, el número con el x cuadrado, acá no está, ¿no? Porque está el x al cubo, el x y está el número, ¿no? Pero no está el x cuadrado. Entonces, como no está el x cuadrado, lo que voy a hacer yo es escribirlo. Y como no está, quiere decir que no existe. Y cuando algo no existe, se representa por el 0. ¿Se entiende eso? Que cuando algo no existe, se representa por el 0. Profe, Dígame. Pero es x cuadrado. Eso solo para representar los 0x cuadrados, ¿cierto? Sí, pues cuando falta un grado, usted tiene que completarlo con 0 para que te quede ordenadito. Ah, ya, profe. Es para el orden, para que después no te enredes, porque puedes tener que sumar como columna hacia abajo, ¿no? Exacto. Ya. Entonces el procedimiento dice que yo debo dividir el x cuadrado, que sería este, lo debo dividir, este va a dividir al primer término, ¿no? Es decir, al x al cubo. Entonces lo que vamos a realizar acá es que el x al cubo yo lo voy a dividir en el x cuadrado. Aplicando la propiedad de potencia donde conservo la base, porque es la misma, es x, y resto exponentes. 3 menos 2 me daría en este caso el resultado que serían x, ¿o no? Ya, entonces daría x. Entonces quiere decir que al realizar esa división, esto daría x. Entonces acá yo coloco el igual. ¿A dónde coloqué el igual? Nada que ver. Perdón. Coloco el igual acá y daría lo que es el x. Después yo tomo ese x, pero con el signo invertido. Y esto yo lo multiplico por el divisor, que es ese que está ahí. Que es x al cuadrado menos 1. Entonces, la idea de acá es que aparezca el x al cubo, pero con signo negativo. Y va a aparecer. ¿Y cómo va a aparecer? Si yo multiplico el menos x por el más x cuadrado, eso sería el menos x al cubo, ¿no? Si yo multiplico el menos x por el menos 1, eso sería más x, ¿no? Entonces el menos x al cubo más x lo agrego acá. Sería, lo voy a anotar acá por si se olvida, menos x al cubo más x. Ya, entonces aquí lo voy a borrar y lo anotaría aquí abajito. Es menos x al cubo
Más X, ¿no? No tiene el 0x cuadrado, entonces obviamente aquí ya yo le voy a colocar el 0x cuadrado también. Para mantener el orden y sumar todo hacia abajo. Entonces cuando yo realice la suma, me fijo que todos estén alineados, ¿no es cierto? Daría el valor acá, ¿no? Me daría serían 0 ¿no es cierto? Aquí sería 0 y aquí sería 3x, ¿no? Y eso sería menos 7. ¿Correcto, no? Entonces, cuando yo llego a eso, ¿ya? Cuando llego a eso, termino, porque no puedo dividir más. Y no me salió exacto porque copié mal el ejercicio. Ya, pero era ahí que las 5 acá, ¿ya? El que tenía planeado. ¿Ya? Era ahí que las 5 x al cubo menos 9x más 7, ¿ya? Por algo hice, algo lo copié mal, sí. Ya, pero cuando sucede eso, yo quedo con esto acá, chicos. Quedo con esto acá. Entonces ese sería el residuo, porque no es una división exacta, porque yo ahora no puedo dividir el x cuadrado en 3x, que el grado que tiene que estar acá tiene que ser de igual grado o grado mayor, y resulta que este es un grado menor, entonces no se puede dividir esto de acá porque es de grado menor. Entonces en esta instancia que nos da exacto, lo que se hace es que acá se anota el residuo al lado, lo que no pudo ser dividido, que fue 3x menos 7, ¿cierto? Y abajo se colocaría el x cuadrado menos 7, que haría así, porque esto no se pudo dividir. Y ahí terminaría ese ejercicio, no se pudo llegar a hacer. No sé si alguien tiene alguna pregunta. O sea, profe, cuando nos queda residuo, ese lo dejamos como en este caso en la respuesta dividido por Por el divisor. el divisor. Sí, por el divisor. Ya. Porque quedó como residuo. Ya, profe. Ya. No venía Gracias. planeado que quedara como residuo, porque la aplicación hacia cálculo es que no quede residuo, que sea exacto, pues, ¿no? Para que yo pueda entregar la factorización, pues, ¿no? ¿Ya? Porque la idea en este caso es cuando yo divida en el x cuadrado menos 1, me dé un polinomio acá exacto, ¿no es cierto? Porque ese polinomio exacto yo lo puedo multiplicar por el divisor y sería equivalente al que está acá, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, este que se hizo. Por ejemplo, me dio S, si yo S lo multiplico por S, me daría este de acá, pues, ¿no? ¿Me entienden o no? Entonces, para eso ocupo la división, para factorizar. Por ejemplo, aquí te dan este polinomio, pero tú al menos sabes que uno de los factores de este polinomio es x más 3, pues, ¿no? Entonces, yo para encontrar lo que me falta, ¿qué es lo que hago? Divido este polinomio en S para saber cuál es el polinomio que nace esa división. Entonces, una vez que obtengo ese polinomio que nace la división, yo puedo afirmar que el resultado de la división lo puedo multiplicar por el divisor y me daría este de acá, ¿no? Que era como el ejemplo con el 6, que di antes. Por ejemplo, si yo tenía el 6,
Yo el 6 yo sé que al dividirlo por 2 eso va a ser 3. Por lo tanto, si yo multiplico el 2 por 3, es 6, pues, ¿no? Ese es el concepto. Pero acá no tiene sentido porque sabemos que 2 por 3 es 6, pues, ¿no? Pero acá no. Entonces lo que les digo yo es que si yo tengo x más 3 y yo lo multiplico por x cuadrado más 3x menos 1, tendría que ser esto de acá, porque x por x son x al cubo, x por 3x son 3x cuadrado, ¿no? Y x por 1 son menos x, me falta espacio, por lo tanto voy a continuar abajo. Acá serían 3x cuadrado, ¿no es cierto? Acá serían 9x y ese sería menos 3. Entonces quedaría x al cubo, el 3x cuadrado con el, perdón, sí, el 3x cuadrado con el 3x cuadrado son 6x cuadrado. Y el menos x más el 9x son 8x. Y finalmente quedaría el menos 3, ¿no? Entonces, como pueden apreciar ustedes, esto que está acá es lo mismo que acá, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si yo anoto esto, sería la factorización de esto, ¿no? Para eso me puede servir la división, para factorizar. Ese es el objetivo que tiene hacia futuro. Por lo menos pensando en el siguiente ramo que puedan tener, ¿no? No sé si me entienden. Yo por mi parte sí, profe. Ya. Ya, acá es lo mismo. Yo tengo en este caso x elevado a 5 menos 1. Pero voy a... Entonces vamos a insertar... soy tonto. Entonces aquí lo coloco. Y acá yo debo completar con ceros. Entonces, por ejemplo, acá sería más 0, x elevado a 4, porque no está ese grado, más 0x elevado a 3, más 0x elevado a 2, más 0x, que son los grados faltantes. Entonces acá yo necesito S y S. Y acá lo copiamos por aquí. Ya, entonces acá yo voy a dividir el x elevado a 5 en el x. Entonces, acá coloco el x elevado a 5. Me fui muy abajo. Dividido en el x. Eso sería x elevado a 4, ¿no? Entonces acá yo coloco x elevado a 4. Y resulta que este x elevado a 4 yo lo tengo que multiplicar con este de acá. Entonces sería menos x elevado a 4. Eso es para que acá aparezca el mismo x elevado a 5 pero negativo. Y puede formar el 0, ese es el objetivo. Multiplicado por x menos 1. Entonces sería menos por más es menos, y x elevado a 4 por x son x elevado a 5. Menos por menos es más, y x elevado a 4 por 1 es x elevado a 4.
Entonces yo tengo que anotar esta expresión justo ahí. Acuérdense que todo eso lo anoto ahí en ese sector. Serían x elevado a 5 negativo más x elevado a 4. X elevado a 5, pero negativo. Y el otro es más x elevado a 4. Esto lo vamos a correr para que quede derecho ahí. Ya, entonces, si corro esta línea, ahora hago la suma acá. Y sumaría yo esas dos cantidades hacia abajo. Sería el x elevado a 5 positivo menos el x elevado a 5 negativo. Eso daría mi ansiado 0, porque yo busco un 0 acá. Busco un 0. Y si yo sumo el 0x elevado a 4 con el 1x elevado a 4, ¿qué haría el x elevado a 4 positivo? El 1x elevado a 4. Entonces esto lo dejamos ahí alineado. Y quería esto. Y después todo esto debo bajarlo acá, porque no hay nada acá. Entonces se baja textual. Entonces ahora el polinomio que voy a dividir yo va a ser este de acá. Pues todo es el polinomio a dividir por x. Entonces acá digo que x elevado a 4, ¿no es cierto? Yo lo divido en x. Y eso sería x elevado a 3. De esta forma, acá anoto el resultado y ha sido más x elevado a 3. Ahora, el x elevado a 3 lo escribo pero con signo negativo. Y lo multiplico con x menos 1. Sería menos por más es menos. Y x elevado a 3 por x sería x elevado a 4. Menos por menos es más. Y acá sería x elevado a 3. Entonces sería menos x elevado a 4 más x elevado a 3. Ya. Entonces esto lo anotamos acá. Sería menos x elevado a 4 más x elevado a 3. Y ahí tengo la división. Ahí. Entonces ahora corremos todo esto. Bajamos esta línea. Y sumamos. Y anotamos el resultado acá abajo. Sería 0. Uy, ya detrás. O parece no, 0. Y ahí. Entonces, como sabrán ustedes, yo cuando sumo x elevado a 4 positivo con x elevado a 4 negativo, obtengo mi ansiado 0. Es mi objetivo que es de 0. Y acá sumaría, que haría solamente el x elevado a 3 más el x elevado a 3. Y anoto lo que me falta.
Y así voy continuando. Siempre esto se va repitiendo, es un algoritmo. Se repite, se repite, se repite. Entonces ahora, el polinomio a dividir es este de acá. Todo ese. Entonces, el x elevado a 3, yo lo voy a dividir en x. X elevado a 3 lo divido en x y obtengo x elevado a 2. Positivo, ¿no? Ahora, anoto el x elevado a 2 negativo. Yo debo repetir el mismo procedimiento. Y lo multiplico por el x menos 1. Sería menos por más es menos. Y esto sería x elevado a 3. Y acá sería más x elevado a 2. Entonces esa cantidad, que es menos x elevado a 3 más x elevado a 2, yo la repito en el sector de abajo. Es decir, eso que está ahí, todo esto, lo debo escribir acá abajito. Sería menos x elevado a 3 para cancelar el x elevado a 3 más el x elevado a 2. Ahí lo dejo alineado para poder sumar ahora. Entonces ahora corro esta línea y hago la suma. Y bastante largo el ejercicio, se veía tan corto, ¿no? Esto daría 0. 0 daría ahí. Esto es cuando yo sumo esos dos términos, daría 0. Y es lo que corresponde. Y este lo sumaría con 0, por lo tanto se mantiene. Y acá abajo esto. Y así vamos ordenado. Entonces ahora le toca dividir al x cuadrado en x. Y eso daría x. El x cuadrado lo divido en x y eso daría x. Por lo tanto, yo puedo decir que acá esto daría más x. Ahora vuelvo a escribir el x, pero con signo negativo como menos x. Y esto lo multiplico por x menos 1. Entonces, menos por más es menos. Y x por x es x cuadrado. Menos por menos es más. Y x por 1 es x, ¿no? Entonces anotaría eso que sería menos x cuadrado más x. Serían menos x cuadrado más x. Entonces, aquí yo produzco la cancelación. ¿Puede que ir acá abajo? No. Bastante largo la cosa es 0 más x, ¿no? Y 0 más x y bajaría el menos 1. Y ahora cada vez vamos terminando, que este sería el último paso. Algo por ahí más o menos. Entonces esto
Me parece que no lo puedo pasar para acá. Ya, pero este sería el último paso. Ah, pero a lo mejor aquí puedo cortarlo un poco, me parezca más arriba. Ahí sí. Ya, entonces ahora queda solamente dividir x en x. Entonces cuando divida yo x en x, daría 1. Entonces acá sería más 1. Y resulta que ahora ese más 1 lo escribo como menos 1 para lograr la última cancelación, que es de x menos 1, sería menos x, y menos 1 por menos 1 es más 1, ¿no? Sería menos x más 1. Entonces coloco acá eso, que sería menos x más 1. Entonces acá daría 0 más lo que es 0. Eso quiere decir que no tiene un residuo, no tiene un valor, el residuo es 0, no tiene un valor numérico como en el caso anterior, que era una expresión, por lo tanto acá es una división exacta. Y sería en este caso x a la cuarta pues, más x al cubo más x cuadrado más x más 1. Y eso. No sé si alguien tiene pregunta. ¿O no hay preguntas? ¿No hay preguntas, chicos? Ya, esperan unos 20 segundos. Adentro te dije la comida. Ya. Ya, entonces. ¿Dónde la dejaste en el refri? Sí. Ya. Hasta el lunes. Hasta el lunes, ahí te llamo. Ya, Ya, chao. chao. Y el lunes Ya, va a llamar. entonces. Y el perro el lunes. Yo voy en la mañana y para allá el lunes. Ya, entonces ahora pasamos a lo que es la factorización. Mm, mm, mm. Ya, cuando factorizamos por un factor común, por ejemplo, un factor n de a, no sé, pues de a sub 0 más n a sub 1 más n, no sé, pues, a sub
sub 2. Y aquí lo colocamos punto, punto, punto. Y aquí sería n app sub n. Vamos a correr un poco más acá. Ah, no me corre. Estoy viendo esto que esto es lo más difícil, estoy hincándole como el diente. Entonces esto sería n factor de a sub 1 más a sub 2, perdón, a sub 0 era. A sub 1 más a sub 2 más, eso faltó arriba, y acá más a sub n. Ahí quería lo que es la factorización. Con fórmula. Ah. Entonces más aquí también y acá es más. ¿No me quiere ocurrir esta cosa? Ya, pues imagino que entienden ahí. Ahora lo voy a achicar. Que igual no. Ya, entonces, el n es el factor que se repite. Entonces, si hay algo que se repite, yo lo escribo fuera del paréntesis y lo restante quedaría dentro del paréntesis. Para ello debo encontrar el máximo factor común. Y el máximo factor común es el máximo divisor común. Entonces, acá yo voy a colocar el máximo factor común, que es el máximo divisor común de estos términos. Primero tengo que ver cuál es el número más grande que divide a los 3 a la vez. Es decir, al 8, al 12 y al 4. ¿Cuál sería, chicos, el número más grande que divide al 8, al 12 y al 4? ¿El 4, profe? El 4, ya. Después tengo que fijarme en la idea que el máximo factor común, en este caso, las letras que tengan estén en los 3, para que lo pueda dividir. Entonces yo debo fijarme en el A de mayor exponente. Perdón, de menor exponente. Que sería esa. ¿No es cierto? Esa es la de menor exponente, ¿no? Y después la otra letra que tengo es la B, la B de menor exponente. Ahora, la letra debe estar en los 3. Si no está en los 3, no sirve esa letra. No entra en el máximo factor común. El b elevado a 2. El B elevado a 2. Entonces ahí sería el B elevado a 2 de menor exponente. Entonces este es el máximo factor común que yo tengo. Entonces lo que hago ahora yo es escribirlo acá como máximo factor común. Y este voy a multiplicarlo por algo para que aparezca esto de acá. Por lo menos sé que tengo que multiplicarlo por 2. Ahora yo tengo acá el A al cubo. Tendría que multiplicarlo por A para que diera a la cuarta, ¿no? ¿Sí o no? Y para que dé B a la cuarta, tendría que multiplicarlo por qué cosa acá. Yo tengo B al cuadrado. Debo llegar a hacer que sea B a la cuarta.
B al cuadrado igual, profe. B al cuadrado, sí. Ahí sería B, ya. Ahí yo tengo ahí, esto de acá lo tengo listo. Y después debo repetir este, porque yo sé que es el máximo factor común. Y lo debo multiplicar acá por algo para que me dé esto. Entonces, yo sé que ahora 4 por 3, el 4 por 3 sería el 12. Pero ahora yo el a al cubo tengo que multiplicarlo por cuánto para que me dé el a elevado a la cuarta por a, ¿o no? Solo la A. Solamente el a, porque si yo tengo a al cubo por a me da a elevado a 4, ¿no? Y ahí cumpliría esta parte, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora el b al cuadrado, ¿por cuánto tengo que multiplicarlo para que dé b cuadrado? Por 1. Entonces no se anota. Ahí estaríamos listos, ¿no? Ya, después anotamos esto de nuevo. Y ese sería el máximo factor común. Ya, y esto yo ahora lo multiplico. 4 por cuánto me da menos 4 por menos 1, ¿no? Ahora, a elevado a 4, perdón, a elevado a 3, ¿por cuánto me da a elevado a 3 por 1? No coloco ninguna A entonces. B elevado a 2, ¿por cuánto me da B elevado a la cuarta? Por B elevado a 2, bueno. Ya, entonces lo que hago ahora es lo que dice la fórmula de acá. El número que está de color rojo sería el n. Entonces ese número se copia una sola vez. Y todo lo que usted tenga escrito en negro, lo coloca dentro de un paréntesis y ahí tendría la factorización. Por ejemplo, puede escribir ese. El más 3a. ¿Qué hice? Ahí sí. El más 3a. Y el menos b cuadrado, porque el 1 no es necesario colocarlo. Y ahí tendría la factorización. Entonces yo puedo decir que esto es lo mismo que eso, ¿no es cierto? Eso quiere decir que si multiplico hacia el interior eso, aplicando propiedad distributiva, debería aparecer esto que está acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo, claro, profe. ¿Quedó claro usted? Ya. Yo también, profe. Ya. Acá, yo lo podría factorizar ahí, porque lo podría factorizar por... ¿Cuál sería el máximo factor común ahí? Se repite el B, ¿o no? Sí, profe. Ya. Y el número sería el... No hay número para eso, ¿no? Porque el 15 por 3 no hay ningún número que pueda. Entonces podría factorizarlo por B esto. Inicialmente. Voy a colocarlo así. Ya, yo lo puedo factorizar por B. Entonces acá voy a decir B por cuánto me da 8AB. Por 8A, ¿no? El B que lo pinto color rojo acá. Entonces acá sería más el B. ¿Por cuánto yo lo puedo multiplicar para que me dé 10 a cuadrado B? Por 10 a cuadrado, ¿no?
Y acá sería el B, sería por 12, ¿no? Y acá sería el B por 15A. Profe, pero hay términos semejantes. ¿Ahora hay semejante? El 8 y el 15, ¿no? También son a ver. Ah, de ver que son semejantes, se tiene razón. Entonces, si son semejantes, antes de factorizar, yo tendría que resolverlo. Y ahí factorizo. Entonces yo tendría que sumar el 15 más el 8, ¿no? Y eso me daría 23. Ah, veo, ¿no? Sí, profe. 23 a ver. Ya, entonces, ahora sí que factorizamos por B. Ya, entonces aquí yo coloco el B. Y sería 23A, ¿no? Para que diera eso, ¿no? Acá tendría el B ahí. Lo copio ahí. Lo pego acá, lo cambio de posición. Y aquí tengo el B acá. Lo saco de ahí y lo pego acá para cambiar de posición, ¿no? Entonces aquí yo extraigo lo que es el B. Entonces anotaría el 13A, perdón, el 23A, el más 10 a cuadrado y el 12, ¿no? Y ahí quería factorizado. Entonces si resuelvo esto tendría que llegar a lo que está acá arriba, ¿no? Y pasamos al número 7. Ya, pero van a esperar un minutito, voy a buscar un café. Vuelvo al tiro. Ya, entonces acá yo voy a ver que esto es un trinomio. Entonces existen como 3 tipos de trinomios que vimos, ¿no? Sí. Lo que era el cuadrado de binomio, que era un trinomio, ¿no es cierto? Y lo otro eran los trinomios con coeficiente principal igual a 1 o distinto a 1. No tiene muchas formas de lo otro, ¿no es cierto? Del que había que amplificar, en este caso sería por un mismo número arriba y abajo. Yo lo estoy hablando por el coeficiente principal. Entonces puede ser por cuadrado perfecto. Es decir, con la fórmula del cuadrado binomio. Para que lo entiendan. Recuerden que la fórmula del cuadrado binomio dice que es a cuadrado más 2 veces ab, porque esté con más b al cuadrado. Y si tengo eso, esto se factoriza como a más b y todo eso elevado a 2.
Entonces, como vimos en la clase pasada, yo tengo que identificar cuánto es el valor de A. Entonces, si comparo la fórmula con lo que está en la parte superior, es decir, si yo comparo eso con eso, ambos tendrían que ser cuadrados. Y también debo comparar eso con eso, ambos son cuadrados. Entonces, la idea mía es encontrar el valor de A. Entonces, lo primero es encontrar el valor de A y de B. Entonces, acá yo voy a decir que el valor de A va a ser igual a 4x cuadrado. Perdón, el valor de A cuadrado es eso. Profe, una pregunta, ¿esa guía usted la tiene subida? Cuando termine la clase subo todo, porque no creo que la alcance a hacer. Entonces, los que quedan pendientes lo hacen ustedes. ¿Ya? Ah, ya, bueno. Por ahora no vamos a trabajar con guía. Como ustedes ya estuvieron el semestre pasado ya acá, pues no son nuevos, ¿no es cierto? Con clase, ¿o no? Online, ¿o no? Recordarán que el semestre pasado habían una cantidad de horas que eran asincrónicas, ¿no? ¿Recuerdan eso, no? ¿O no le hicieron clase asincrónica a ustedes? Sí, profe, sí, hicieron. Ya, entonces, cuando entremos por ahí la segunda semana de abril, vamos a empezar a dividir las clases. Entonces van a trabajar en una actividad. Entonces, como yo ya tengo subido videos de esto, voy a en este caso a mezclar lo que son los videos con una actividad, es decir, una guía. Y esa guía en este caso va a ser como ponderable con la prueba en relación al que realice la actividad. Al que realice una pequeña guía de ejercicio en relación para el día que se esté trabajando de forma sincrónica, y la idea es que ese ejercicio lo puede hacer con el video, o sea, lo más parecido a lo que aparece en el video para que usted pueda resolver el ejercicio, ¿no? Y después la clase siguiente se realiza la retroalimentación y se explica algún detalle de la materia. No sé si me explico. Ah, ya, profe, se comprende. Ya, eso es la metodología que vamos a seguir más adelante, pero eso va a ser cuando ya tengamos definido, nos den el visto bueno para la sincrónica, que debiese ser dentro de la otra semana. Porque todavía el director de carrera no manda el Excel donde uno debe planificar la clase sincrónica. Yo creo que lo irá a mandar hoy día por la tarde. ¿Ya? Y porque uno tiene que planificar las clases. Porque recuerden que al hacer asincrónico hay algunas clases que no van a aparecer en el horario, entonces ahí nos va a cambiar el horario, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿O no recuerdan eso? Sí, profe. Ya. Entonces continuemos. Y entonces acá tenemos el a cuadrado, eso es igual a 4x cuadrado. Entonces si yo quisiera sacar el a, esto sería 2x, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Porque 2x por 2x es 4x cuadrado, ¿no? O dicho de otra forma, la raíz de 4x profe. cuadrado es 2x, ¿no? Ya. Gracias. Y lo mismo hago con el b, que sería el otro extremo. El b cuadrado. El b cuadrado dice que es i cuadrado esto es dividido en 4. Entonces acá yo debo realizar lo mismo, debo preguntarle a ustedes si el b cuadrado es i cuadrado partido 4, entonces el b a secas sería
Sería la raíz de y cuadrado partido en 4. Ya que no me responden, eso sí partido en 2, ¿no? O si no entienden, recuerden que si nosotros tenemos un cuadrado, de ahí viene el concepto de cuadrado. Si yo tengo un cuadrado, quiere decir que las dimensiones de este cuadrado, para que sea y cuadrado partido en 4, tendrían que ser de lado y partido en 2 y partido en 2, ¿no? ¿Por qué? Porque y partido en 2 por y partido en 2, eso es y al cuadrado partido en 4, ¿no? Que es eso que está ahí, ¿no? Entonces ese sería el valor de b. Una vez que tengo eso, yo aplico la fórmula, es decir, esta fórmula. Lo que tengo que fijarme es que lo que está en medio cuadre con lo que está acá. ¿Ya? Y ahí puedo ocuparla. Ahí puedo dar el visto bueno, sí, la puedo ocupar ya, puedo decir. Entonces acá yo tengo el A. Ahí tengo el A. Y esto es reemplazar nomás, pues reemplazar en la fórmula. Si me cuadra, quiere decir que lo puedo factorizar por esta fórmula. Si no me cuadra, quiere decir que no es factorizable por esa fórmula. ¿No es cierto? Me tiene que cuadrar todo. Yo sé que el A cuadrado y el B cuadrado me van a cuadrar. Ese sí estoy 100% seguro. Entonces lo que digo yo es que, por ejemplo, el A, yo lo reemplazo donde esté la letra A. Por ejemplo, ahí, y lo reemplazaría también ahí, que sería el 2x. Entonces lo tomo y lo reemplazo donde está la A. Ahí, y lo reemplazo acá. Lo mismo lo aplico con el B. Ese sería el B. Ahí y ahí. Ya, entonces, ahora yo lo que tengo que preocuparme es lo que está en el centro. En el centro me tiene que dar 2xy. Si no me da 2xy, yo puedo decir que no lo puedo factorizar con esta fórmula. Y en este caso virtualmente ya no podría factorizarlo, ¿no? Entonces, si yo resuelvo lo que está en el centro, porque sé que lo que está en la esquina sí o sí va a ser, yo cuando resuelva esto del centro, como digo, del centro cuando resuelva esto, entonces resolviendo el término central, sería, yo puedo cancelar S2 con S2, me queda 2x por y, entonces sería 2xy, ¿no? Entonces tengo que comparar si efectivamente el término central es 2x y es 2x, pues entonces cuadra, ¿no? Cuadra el término central y lógicamente el primer término y el último término sí o sí tiene que cuadrar, ¿no? ¿Sí o no? Si cuadra, ya cuadró ese, y eso también debiese, eso ni siquiera los probé caso cuadrado, pero obviamente van a cuadrar. Van a cuadrar porque obviamente al elevar al cuadrado a cada 4x cuadrado y al elevar al cuadrado a cada y cuadrado partido en 4. Sí, está más que claro. Entonces ahora yo reemplazo el valor de la, que es el 2x, y la otra parte restante en la fórmula, y ahí tendría la factorización. Reemplazo ahí. Y este otro valor acá. Ahí. Entonces yo puedo decir, por lo tanto, la factorización sería, es decir, eso me daría esta factorización. No sé si alguien tiene alguna pregunta.
¿No tienen pregunta? ¿No? Y el otro también es de un cuadrado perfecto. Tengo que aplicar exactamente lo mismo. Tengo que entender que eso que está ahí es a cuadrado, es eso de ahí, y esto de la otra esquina sería b cuadrado, que es eso de ahí. Entonces yo voy a igualar el a cuadrado con el 9x cuadrado y cuadrado, y el b cuadrado con el y cuadrado, para encontrar el valor de a y de b. Entonces acá yo tendría lo que es el a cuadrado. Pero eso es cuadrado de binomio. Sí, pues estoy suponiendo que es un cuadrado binomio. Estoy haciendo el desarrollo para ver si efectivamente eso, ¿no? Ah, claro. Te digo que la fórmula que está ahí es de cuadrado de binomio. Sí. Sí, pero cuando es factorización se dice que es de cuadrado perfecto. Cuando lo resuelvo como multiplicación, se dice que es un cuadrado binomio, ¿ya? Son nombres que lo Profe, colocan. ¿no se puede sacar la i cuadrada primero? Sí, sí podría. Pero la i cuadrada le dimos el término de b, ¿no? Lo que Podemos estoy... factorizar primero, sacar la i cuadrada y después buscar la otra. ¿En qué sentido sacar la i cuadrada? ¿Factorizarlo? Sí, ¿Ya qué te quedaría? Te quedaría 9 9x cuadrado menos 6x más 1. más 1. Sí, podría ser como una factorización, si lo ves desde ese punto de vista. Pero yo lo había idealizado como cuadrado binomio, sí. Ah, pero se puede de las dos formas. Sí, serían dos factorizaciones diferentes, po. Ah, ya. Ya, entonces acá yo le aplico, me pregunto el valor de A, que serían eh, estaba pensando cómo quedaba si sacara la i cuadrada. Eso estaba pensando. Te queda 9x cuadrado menos 6x más 1. Estaba pensando si eso lo puedes volver a factorizar nuevamente. A ver. Tú sacas la i cuadrada. Esto te queda 9x cuadrado menos 6x, ¿no es cierto? Y eso sería más 1 según lo que dijo usted, ¿no? Y aquí tendría que ver caso eso lo puedo factorizar nuevamente, ¿no? Sí, Podría ser otro cuadrado, un cuadrado binomio, me parece que me da aquí, pues, ¿no? No, si te cuadra el 3x menos 1 te cuadra, ¿no? Como cuadrado binomio ahí. No sé, pues el no primero sé, cuadrado, hasta ahí no me llegué. por ejemplo, el primero cuadrado serían 9x cuadrado, ahí te cuadra, ¿no? Después serían 2 por 3 son 6 y por menos 1 serían menos 6x, ¿sí? ¿Te da, pues? Y ese queda 1. Sí, pues te podría dar esa factorización. Y así tendría que ser dos factorizaciones, una por máximo factor común y después una por cuadrado binomio, ¿no? Sí, profe, sí, ya. Ya. Con eso. Ahí te queda i cuadrado por 3x menos 1. ¿Ya? Y si lo hago por el otro lado, acá yo dije que esto era 3xy, ¿no? Y el i cuadrado sería el b.
Entonces sería el b cuadrado, sería igual a i cuadrado. Entonces el b vale i. Entonces pues se copia la fórmula. Y aquí reemplazo. El a sería el 3xy o 3xy. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cuánto sería la primera prueba que tenemos? No sé cuándo la ejecutada. No me acuerdo. Ah, yo la había dejado explicado. Sí, pues creo que tengo todas las notas subidas. Pues, ¿qué día aparece? Pero no creo que sea tan luego. Pues debe ser como a mitad de abril, pues, ¿no? No, no, explicado. Ya, esto sería 3xy. No sé, no he visto yo, pues. Creo que eran 4 pruebas, ¿no? Y la B es sí. Entonces acá la B es sí. Entonces lo que tengo que fijarme es que aquí al medio me dé el menos 6xy. Ah, pero es con menos. Por tanto acá es menos. Y me daría, porque 2 por 3 son 6 y acá x y y cuadrado daría, ¿no? Daría eso. Al resolver esto, ¿no? Entonces yo puedo reemplazar con toda calma acá el a, que el a es este. Y podría reemplazar acá esto, ¿no? Resulta que esto que está dentro, yo lo podría factorizar también, ¿no? Para ver que efectivamente da lo mismo que lo que llegamos antes, ¿no? Por ejemplo, lo que está dentro, yo lo puedo factorizar por i, ¿o no? Bueno, en este caso nosotros tenemos clase los viernes y el próximo viernes no tenemos clase. ¿O no, chicos? No sé si se dieron cuenta de eso. Semana Santa, ¿no? Semana Santa, exactamente. Entonces aquí yo también de esa forma me doy cuenta que puedo factorizarlo de adentro y llego a lo mismo que he llegado antes, ¿no? Si lo quiero... Ya compró los huevitos de Pascua, profe. No, ¿y a dónde? Estamos en cuarentena nomás, pues, ¿no? No sé si ustedes están en cuarentena, pues yo acá estoy en cuarentena desde el sábado. Rancagua está en cuarentena, así que. Pero igual puede pedir permiso para comprar los supermercados. ¿Por delivery, dice usted? Ah, no, ¿O no? no, no, se rinda. Ya, entonces aquí quedaría, y se dan cuenta que haría lo mismo, al aplicar cierta propiedad de potencia, me queda el 3x más 1 y eso al cuadrado, ¿no? Que es el mismo resultado que llegamos arriba, ¿no? Si quiero hacer esa segunda factorización de ahí, que es la misma que hice acá, ya la había borrado, sí. No sé si hay alguna pregunta.
Bueno, ¿tienen preguntas, chicos? ¿No? ¿Nada? Yo no, profe. Ya. Este sería una diferencia de cuadrados. El mismo tema. Cuando realizamos la factorización, comúnmente se dice que es diferencia de cuadrado. Cuando lo resolvemos, en este caso como una multiplicación, decimos que es suma por su diferencia, ¿no? ¿Sí o no? El producto notable es suma por su diferencia, ¿no? Porque aquí tendría dos cuadrados, dos cuadrados. El 4a cuadrado menos b cuadrado es un cuadrado, y el 9a cuadrado sería otro cuadrado. A través de una resta, sería una diferencia de cuadrados. Entonces, cuando tengo esto, yo comúnmente lo que digo es lo siguiente. Yo digo que esto es a cuadrado, esto es más fácil entenderlo, menos b cuadrado. Y acá está el típico suma por su diferencia que conocemos todos, que sería a más b, y después es a menos b. Entonces, tengo que hacer el mismo procedimiento. Todo este elemento que está acá es a cuadrado. Entonces me interesa saber cuánto vale el valor de a. Y acá lo mismo. Todo este elemento de acá es b cuadrado. Y a mí me interesa saber cuál es el valor de b, ¿no? Entonces, yo si tengo acá la fórmula, me interesa saber cuánto vale a y cuánto vale b. Yo lo que sé es que a cuadrado, como se dijo anteriormente, es 4a cuadrado b cuadrado. Y como vimos anteriormente, esto es a es igual a 2ab, ¿o no? No sé si alguien no entienda eso. El otro es b cuadrado. Y eso es igual a 9a cuadrado. Pero, si le aplico raíz, serían 3a. ¿O no? Entonces tendría el valor de a y de b. Ah, pero este es b, ¿no? B. Ahí. Entonces ahora yo ocupo la fórmula. Reemplazo en la a y reemplazo en la b. Y si reemplazo acá, y reemplazo en la b. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que este valor, que es el a, yo lo voy a reemplazar en la. Y cuando resuelva eso, me tiene que dar esto de arriba. Es decir, el 4a cuadrado, perdón, el 4ab al cuadrado es 4a cuadrado b. Y de hecho esto es así. Da eso, ¿no? No tengo que comparar nada porque o sea, muy tirado de las mechas decir que no es así, ¿no? De acá digo que el a cuadrado era 4a cuadrado b cuadrado y eso era a es igual a 2ab. Tiene que ser así, ¿no? Entonces acá yo reemplazo el 2ab. Por otro lado, reemplazo en la b el 3a. Ahí. Entonces sería el 3a al cuadrado o 3a elevado a 2. Y eso me tiene que dar el 9a cuadrado. Positivo, no negativo, que el negativo es parte de la fórmula. Aquí tendría el 3a. Entonces, efectivamente, como esto de acá y esto de acá concuerda con lo que está arriba y lo que está acá, yo puedo reemplazar de una forma cómoda el 2ab en la a. Y de una forma cómoda
el 3a en la b, pues, ¿no? Entonces ese lo reemplazo en el a de una forma cómoda. Y el 3a en la b. Ahí. Y ahí me queda la factorización. ¿Se entiende? Ahora si resuelvo el 2ab más 3a por 2ab menos 3a, tiene que dar el 4a cuadrado b cuadrado menos 9a cuadrado. Ya, entonces el número 10 también es una factorización del mismo tipo, porque existe como cuadrado, el 64a cuadrado b cuadrado, existe como cuadrado. Es decir, si yo calculo la raíz cuadrada de esto, va a dar un valor exacto, ¿no? Y lo mismo, si calculo la raíz cuadrada acá, también va a dar un valor exacto. Entonces, yo calculo la raíz cuadrada de esto, es exacta, y si calculo la raíz cuadrada de esto, también es exacta. Ocupo la misma fórmula, voy a borrar esto, voy a escribir acá. Ocuparía la misma fórmula, pero primero, como es costumbre, tenemos que saber cuál es el valor del a y cuál es el valor de b. Entendiéndose que el primer término sería el a cuadrado y el segundo término sería el b cuadrado. Entonces, según lo que hemos visto, este sería el a cuadrado, ¿no es cierto? Que sería esto. Entonces lo que se dice es que si yo le aplico la raíz cuadrada a eso, me daría el valor del a. O se puede ver de la otra forma, es decir, en este caso, un término multiplicado por sí mismo para que dé 64a cuadrado b cuadrado, ¿no? Que sería exactamente lo mismo. Y sería en este caso una fracción para el a, perdón, el a sería una fracción. Y sería, acá sería la raíz de 64, eso es 8. Arriba es 8. Acá sería a y acá sería b. Si multiplico esto por sí mismo, va a dar eso. Que es lo mismo que decir que eso elevado al cuadrado sería eso mismo, ¿no? Lo mismo realizo con el b cuadrado, que sería el 81 a elevado a 4. Entonces acá el b, la raíz de 81, eso es 9. Y acá sería a cuadrado, porque a cuadrado por a cuadrado es a elevado a 4. Y a elevado a la cuarta. Eso quiere decir. Ya. Después aplicamos la fórmula y esto es llegar y reemplazar en la fórmula. Porque ambos son cuadrados y están a través de una resta. Por lo tanto, puedo ocupar esa fórmula. Entonces yo reemplazaría en el a este valor. Y lógicamente al resolverlo, tendría que dar esto. Y en el b, este otro valor, el 9 al cuadrado. Entonces acá reemplazo en el a ese valor.
ya que obviamente aquí cuadra con lo que está arriba, y en el b el otro valor. Y ahí tendría la factorización. Ahora, estas ya no son cuadrados, sino que son cubos. Entonces ahí yo tengo que utilizar la fórmula del cubo. Es decir, al aplicar el mismo concepto visto anteriormente, si yo le calculo la raíz cúbica 125, x cubo y cubo, yo puedo decir que tiene una raíz cúbica exacta, ¿no es cierto? Lo mismo que el 27 y cúbico tiene una raíz cúbica exacta. La fórmula que se ocupa acá, como es una diferencia, sería esta. Sería a elevado al cubo dije, menos b elevado al cubo, y eso acá lo coloco en paréntesis, y acá sería a menos b, y aquí abrimos otro paréntesis, que sería a cuadrado, más a b, porque ya ocupé el menos, más b cuadrado. Y aquí tengo que hacer lo mismo. Tengo que sacar el valor de a y el valor de b, pero ahora son con raíces cúbicas o con cubos. Entonces yo sé que el a elevado al cubo va a ser ese valor. ¿Esto qué es? Esto quiere decir que todo este término es equivalente a ese cubo. Por lo tanto, si yo quiero encontrar el valor de a sin el cubo, puedo decir que le aplico raíz cúbica a esto para encontrar el valor de a. O puedo preguntarme qué término elevado al cubo da 125x cúbico y cúbico, que es el mismo concepto de calcular una raíz cúbica, ¿no? Entonces yo acá tendría el a y debo preguntarme qué número elevado al cubo da 125, y es el 5. 5 por 5 por 5, 5 por 5 son 25, 25 por 5 son 125. Para que aparezca el x al cubo tendría que ser x, ¿cierto? Ya que x al cubo sería x cubo, y para que aparezca el y cubo tendría que ser solamente el y. Entonces, nosotros acá tenemos claro que si yo el 5x xy, el 5xy, yo lo elevo al cubo, tiene que dar 125. ¿Por qué? Porque estos serían 5xy por 5xy por 5xy. 5 por 5 por 5 son 125. X, 3 veces, sería x al cubo. Y 3 veces y al cubo. Y esto es eso, es lo mismo, ¿no? Entonces estaría bien eso. Debo realizar lo mismo con el b al cubo. Entonces, acá yo tendría el b al cubo. Y el b al cubo sería supuestamente el 27 y cúbico. Entonces, ocupando el mismo argumento, debo decir que b sin el cubo tendría que ser un término que al elevarlo al cubo de 27 y cubo. Primero, sí, yo puedo probar con el número exactamente, con el 3
Nada que ver. Con el 3. Y en este caso tendría que ser I, ¿no? Entonces acá yo puedo verificar efectivamente que si el 3i lo elevo al cubo, esto es 3i por 3i por 3i. Esto es 9 y al cubo, ¿no? Y cuadro, ¿no? Entonces tendría el valor de A y de B. Ya. A partir de esto, yo podría establecer lo siguiente. Yo podría ocupar esto mismo y reemplazar. Hacer lo mismo que realizamos siempre. ¿Cómo está, Jorgito? ¿Qué tal, Nacho? Puta, no contestan al teléfono. ¿Qué No, pasa? que no, el teléfono lo tengo ahí para que me dé señal, entonces como estaba en clase no... No, que no lo he llamado. Ajá. Puta, y no terminó. ¿Voy a cortar el plano, pues, Nacho? ¿Por qué quedó mal aquí atrás? No, ahí. Ah. Ya, ahora continúo con la... Está en clase. Termino como en 5 minutos. Ah, ya. Ya, entonces, acá vamos a reemplazar. Esta cantidad sería el valor de A. Entonces lo voy a copiar esto nuevamente. Ahí, oh, me quedó mal. Ahí. Y ahí. Entonces, Entonces acá reemplazamos ese en la A. Y lógicamente al elevarlo al cubo, no tengo que explicar lo que va a dar, obviamente, esto, porque ya lo vieron. Lo mismo con el B. No tengo para qué explicar que va a dar 27 y cubo, y también eso ya lo explicamos. Ya, entonces acá reemplazaría acá el A. Ahí también reemplazo el A, pero aquí voy a tener que colocar otro paréntesis porque está elevado a 2. Y aquí el A. Colocamos un por. Sale bastante largo. Y después el B. Y después el B. Y aquí abrimos un paréntesis. Aquí quedó acá. Eso, ya. Entonces esa sería la factorización, el tema que acá hay que resolverla. Entonces habría que resolver esto, que sería el 5xy al cuadrado, serían 25 x cuadrado y cuadrado, ¿no? Y tendría que resolver esto, que serían 5 por 3 son 15, x y cuadrado, ¿no? 15 x y cuadrado, dije, ¿no es cierto? Y acá serían 9 y cuadrado. Entonces, ahora tendríamos lista la factorización, y eso es todo. Si echamos un vistazo, en este caso al último, que voy a ver hoy día, que harían esto, que son las factorizaciones que vi la clase pasada, ¿se acuerdan?
Sería la misma fórmula. No, esta es la fórmula. Ya, pero estamos claros que es la misma. Vamos a insertar y aquí terminamos. Sería perdón. El valor de la, voy a saltar un poco el desarrollo. Entonces debo encontrar la raíz cúbica de 64, que eso es 4, y la raíz cúbica de a elevado a 6, o en este caso un elemento que multiplicado de a elevado a 6. ¿Qué elemento por sí mismo da a elevado a 6? Y eso sería multiplicado 3 veces, tiene que ser a elevado a 6, ¿no es cierto? Tendría que ser a elevado a 2, ¿o no? ¿Por qué? Porque el a elevado a 2 por el a elevado a 2 por el a elevado a 2, 3 veces, porque es cúbico, ¿no es cierto? Serían 2 más 2 más 2 son 6, ¿no? Y lo mismo aplica con el b. Entonces el b también sería b elevado a 2. Ya. Y el b sería simplemente b. b. Ya, entonces ahora yo tomo esto y reemplazo. Bueno, ese sería el a. Se reemplazaría ahí. Ah, pero lo voy a copiar todo esto. Ya, ahí yo reemplazo el a en esta parte. Aquí se copió esto. Se copió algo que no era. Esto estaba copiado. Ahí reemplazo el a y aquí reemplazo el b. Y el b es b. Bueno, que b también. Ya, entonces ese va a quedar b, b. Lo que único que voy a cambiar es el a, ¿no? Porque el a es distinto, ¿no? El a es distinto. Y acá, en paréntesis, lo reemplazo ahí. Y lo reemplazo acá. Ahí hay un por. Ya, entonces, ahora tengo que resolver lo que se pueda resolver, que sería esto de acá. Entonces sería 4a cuadrado por b cuadrado. Serían 16a elevado a 4, b elevado a 4. 16a elevado a 4 por b elevado a 4, ¿no? Y acá queda b elevado a 3. Conservo la base y sumo los exponentes. Y ahí terminaríamos. Entonces ahora colocamos guardar. No sé si hay alguna pregunta, chicos, ¿no?